¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Crónicas Mundialistas. Faltan 352 días para la próxima Copa del Mundo que comienza el próximo 11 de junio del año 2026. El Mundial es lo máximo, es la fiesta en la que todas las selecciones del mundo quieren estar. Es una razón muy grande por la cual muchos hinchas del fútbol se vuelven hinchas del fútbol. Lamentablemente Perú solamente ha ido a 5 de los 23 mundiales. No vamos a ser parte del próximo Mundial 2026. Y lamentablemente para Perú eso significa verlo desde casa, verlo desde el televisor. Pero hay que recordar esas veces que sí fuimos, esas veces que sí fuimos parte de, esas veces que el fútbol peruano sí fue competitivo y estuvimos a la altura de estar en la máxima fiesta del fútbol. Hemos ido a 5 mundiales. A lo largo de nuestra historia hemos ido al Mundial de Uruguay 1930, que fue el primero, el Mundial del debut. Hemos ido al Mundial de México 70, que fue el primer Mundial moderno. Fuimos a Argentina 78. Fuimos al Mundial 82, la primera y única vez que hemos ido de manera consecutiva. Y después fuimos al último, que clasificamos a Rusia 2018. Y eso fue hace 7 años, los recuerdos todavía están fresquitos, los recuerdos son a color, no en blanco y negro como lo eran antes, y todavía hay algunos jugadores que están activos y algunos mundialistas con Perú que juegan en la Liga 1. Recordemos uno a uno los mundiales. Uruguay 1930 fue el primero y Perú fue por invitación. De hecho, fuimos 7 los países sudamericanos que acudimos a ese mundial. Fue Perú, fue el anfitrión Uruguay, fue Argentina, fue Bolivia, fue Chile, fue Brasil y bueno, fue Paraguay también. Esas 7 selecciones no estaban solas, evidentemente, tenían a 4 europeas, Bélgica, Yugoslavia, Francia y Rumanía, y por supuesto Estados Unidos y México. Estados Unidos de hecho fue semifinalista en ese mundial. Perú no tuvo una muy brillante participación, la verdad que no fue muy mal, compartimos grupo con Rumanía y con Uruguay. Contra Rumanía fue nuestro primer partido, el partido de debut. Fueron menos de 600 personas, fue el partido con menos asistentes en toda la historia de la Copa del Mundo. Y Rumanía ganó 3-1 al primer minuto de juego. Ya nos ganaban 1-0. Ese por mucho tiempo fue el gol más rápido de la historia de los mundiales. Ya perdíamos 1-0 y Luis de Sousa Ferreira Ubi hizo el gol del empate, jugador de Universitario de Deportes. Empatamos 1-1 con Rumanía, pero ya faltando 15 minutos nos hicieron 2 goles y nos ganaron 3-1 ese partido, lamentablemente para nuestros intereses. Después jugamos contra Uruguay y este fue el primer partido en la historia en el centenario, ¿no? El mítico Estadio Centenario de Uruguay, que albergó la final de esta Copa del Mundo y que ha albergado muchos partidos históricos después de la Celeste, debutó viendo a Uruguay enfrentarse a Perú por esta Copa del Mundo. Uruguay ganó 1-0 con gol de Héctor Castro, un delantero que también anotó en aquella final del Mundial contra Argentina y es un delantero que solamente tenía un brazo, porque a los 13 años se lo había cortado con una motosierra por accidente, ¿no? Algo de locos, algo que no pasaría hoy en día ciertamente. Después, Perú, bueno, se despidió de ese Mundial, solamente jugó esos 2 partidos, Uruguay termina siendo campeón del mundo en su casa y en su estadio centenario. Tuvieron que pasar 40 largos años para que Perú vuelva a decir presente. En las eliminatorias sudamericanas recién se comenzaron a jugar hacia Suiza 54 y Perú debutó en estas mismas hacia Suecia 58. Y Perú recién pudo clasificar a un mundial de fútbol por mérito propio a México 70. Compartimos grupo en aquella ocasión con Bolivia y con Argentina. Por primera vez en toda la historia jugaran las 10 selecciones, todas las selecciones Conmebol, un proceso clasificatorio, algo que no se repitió hasta Francia 1998, llamativamente. Perú compartió grupos, como ya decía, con Bolivia y Argentina en el 69, aparecía la figura de Cubillas, aparecía Chale, aparecía Jet Gallardo, ya estaba Perico León, que había jugado la eliminatoria hacia Inglaterra 66, y aparecía también Chumpitaz como figura primordial en la saga central defensiva del Perú, ¿no? Entonces, se comenzaba a construir un equipazo a partir de una generación dorada muy buena. Le ganamos a Argentina y le ganamos a Bolivia en Lima, ganamos nuestros 2 partidos de local, perdimos con Bolivia en La Paz y empatamos un histórico partido con 2 goles de Luis Cachito Ramírez
en la Bombonera en Buenos Aires para así sellar nuestra clasificación y por fin darle vuelta a esa mala suerte y eliminar a Argentina del Mundial de México 70. Fue la única vez que Argentina fue eliminada de un proceso clasificatorio, ¿no? El resto de mundiales o ellos se retiraron antes siquiera de jugar las eliminatorias. Histórico. Y en el Mundial nos fue muy bien. Compartimos grupo con Bulgaria, con Marruecos, también con Alemania Federal. Debutamos con Bulgaria, íbamos perdiendo 1-0 y en el medio tiempo un dirigente de Perú le dijo a los futbolistas que estaban enlutados con la noticia de un terrible terremoto que azotó la región de Ancash en días previos, los motivó, les dijo, oye, esta tierra es peruana, les había llevado de una maceta de las inmediaciones del estadio y le dijo, oye, esta tierra es de Perú, mentira, esa tierra era mexicana, pero le dijo, esta tierra es peruana. Así los jugadores salieron al campo de juego embarrados de tierra, motivados por los dirigentes de Perú de aquel entonces, motivados también por Didi, y salieron con todo al segundo tiempo. Recibieron otro gol, iba ganando Bulgaria 2-0 y terminaron remontando. Primer gol del Jet Gallardo, el descuento, el empate lo hizo Héctor Chumpitaz tras un tiro libre en donde se resbala curiosamente el defensor peruano, pero igual la pelota entró, igual pudo ser el gol y era el empate. Después Teófilo Gubías, finalmente el nene se estrenaba en los mundiales, se estrenaba anotado su primer gol y de 10 goles que iba a terminar anotando a lo largo de su carrera mundialista, increíblemente, y dimos vuelta el partido 3-2 en México 70. Después el segundo partido con Marruecos lo ganamos cómodamente 3-1, 3-0. Dos goles de Gubías, uno de Chale, que también estrenaba su nombre en el marcador mundialista, y habíamos clasificado cómodamente a cuartos de final. Después enfrentamos a Alemania, donde Gerd Müller se inspiró y nos hizo 3 goles. Teófilo Gubías hizo el descuento, nos sirvió mucho, ganó Alemania 3-1 y nos condenó finalmente a enfrentar a Brasil en cuartos de final. En aquel partido con Brasil ellos terminaron ganando 4-2, lamentablemente, pero Perú compitió. Perú se la puso difícil a Brasil. Digamos que Brasil se tuvo que esforzar mucho para ganar ese partido. No anotó Pelé, pero anotó un doblete Tostado, anotó Rivelino. De verdad que fue un partido muy peleado, anotó Gallardo y Cubillas para Perú. Cubillas que llegaba a 5 goles en el Mundial, fue el mejor jugador joven. El premio Fair Play se lo termina llevando Perú, pero de esa manera nos vamos eliminados del Mundial. Joao Avalanche, que fue presidente después de la FIFA entre el 74 y el 98, dijo que ese partido fue el mejor de la historia de los Mundiales. Bueno, él falleció en 2016 con 100 años. Después, Perú no fue al Mundial de Alemania 74, nos eliminó Chile en un repechaje en campo neutral y nos perdimos esa Copa del Mundo. Hacia Argentina 78 sí fuimos y eliminamos a Chile y Ecuador de nuestro grupo. Perú tuvo mucho mérito en clasificar a Argentina 78 porque compartíamos, primero que nada compartíamos grupo con Ecuador y Chile. Y después, las 9 selecciones que quedaban en Sudamérica, Argentina ya estaba clasificada por obvias razones, las 9 selecciones se repartían dos cupos y medio, entonces era muy difícil clasificar. Brasil y Perú terminaron yendo de manera directa y Bolivia terminó yendo al repechaje, que perdió de manera global por 9-2 con Hungría. Perú compartió grupo después en el Mundial de Argentina 78 con Escocia, con Irán y con Países Bajos. Con Escocia comenzamos perdiendo 1-0 y los escoceses estaban bien confiados. Ali McLeod, que era el técnico de Escocia por aquel entonces, estaba muy confiado en traerse por lo menos una medalla, como él había declarado antes de partir a tierras argentinas. Para su sorpresa, Perú jugaba muy bien al fútbol, mucho chocolate, mucho tiquitaca, casi, porque esa volante era muy buena, Velázquez Cueto Cubillas, de hecho fue la mejor volante de la primera fase de ese mundial y daban mucho la hora, ¿no? Comenzamos perdiendo, Joe Jordan falló un penal a manos de Ramón Quiroga y después le dimos vuelta con 2 golazos de Teófilo Cubillas, que siguió escribiendo su leyenda en los mundiales. Después de ese 3-1 empatamos 0-0 con los vigentes subcampeones, ¿no? Con Holanda, que había quedado pues, segunda en el 74, que para muchos mereció incluso ganar ese mundial. Fue la sorpresa, ¿no? Digamos, para Perú empatar 0-0, pero competimos muy bien ese partido. Después le ganamos 4-1 a Irán, una goleada tremenda para confirmar un gran momento de Perú y ponernos como candidatos a llegar muy lejos después en la siguiente fase. Lamentablemente Perú fue de la luz a las tinieblas en aquel mundial, ¿no? Cubillas, que había sido la gran figura, ¿no? El eje central de ese mediocampo, que era el mejor mediocampo del mundo, ¿no? Por 2 semanas,
Perú tuvo el mejor mediocampo del mundo con Velázquez, Cueto, Cubillas, pero pasamos de estar en lo más alto a lo más bajo en cuestión de segundos. Esa segunda fase la compartimos con Brasil, con Polonia y con Argentina. Y esos cuartos de final se jugaban por grupos en aquel entonces. Perú perdió con Polonia 1-0, perdió con Brasil 3-0 y después Argentina nos tenía que meter 4 para que ellos puedan jugar la final con Países Bajos. Y bueno, nosotros nos dejamos, nosotros nos achicamos y nosotros permitimos que nos llenen la canasta y nos vayamos con un marcador tenístico en contra. 6-0 ganó Argentina en Rosario para que ellos se metan a la final y nosotros nos vayamos goleados, nos vayamos humillados, con 10 goles en contra en cuartos de final en Argentina 78 y por supuesto ningún gol a favor. Igual Cubillas casi fue goleador de ese mundial, solo que Kempes anotó un doblete en la final y le quitó esa bota de oro, y Cubillas fue el primer jugador en anotar 2 veces 5 goles en 2 mundiales distintos, ¿no? Después esto lo alcanzó Miroslav Klose y lo alcanzó también Thomas Müller, ambos con Alemania, ambos campeones del mundo en Brasil 2014. Y Cubillas lo logró siendo volante hasta el día de hoy. Cubillas sigue siendo el volante con más goles en la historia de la Copa del Mundo, un orgullo peruano sin lugar a dudas. No tardamos mucho en volver a los mundiales. En España 82 también estábamos presentes, clasificamos sin problemas, dejamos en el camino Uruguay, dejamos en el camino Colombia, y aparecieron las figuras de Uribe y de Franco Navarro para complementar al equipo a la mejor manera, ¿no? Uribe, que iba desplazando a Teófilo Cubillas como el 10 del equipo peruano. Clasificamos al mundial y la gira previa fue un éxito también, ¿no? Empatamos con Algeria en Alger, le ganamos a Francia en el Parque de los Príncipes, le ganamos a Hungría en Budapest y realmente dimos la hora en cuanto a otros resultados, ¿no? Jugamos muchos partidos a lo largo de 8 semanas y probablemente eso fue un pecado también porque exhaustamos al equipo, ¿no? El equipo terminó muy fatigado, el equipo terminó muy cansado y no afrontaron el Mundial finalmente en España de la mejor manera. En la previa éramos favoritos a llegar a semifinales sin ninguna duda, ¿no? Por lo que habíamos mostrado ante Francia, por lo que habíamos mostrado en la previa, en la gira de Mundial. Camerún, Polonia e Italia eran los rivales. Camerún fue el primero, empatamos 0-0. Los peruanos con la justa los poníamos en el mapa, primera vez que escuchábamos lo que era Camerún, seguramente en el 82, la globalización no era tan fuerte como lo es ahora, y finalmente terminamos empatando 0-0. Después Italia, ¿no? Un siempre candidato, un siempre fuerte, una selección siempre con mucha jerarquía en Copas del Mundo, empatamos 1-1. Gol de Rubén Toribio Díaz al minuto 84 para empatar el partido y no irnos con las manos vacías. Después, en el partido definitorio con Polonia era la esperanza, teníamos que ganar, teníamos que hacer la tarea, pero terminamos comiéndonos una goleada. 5-1 ganó Polonia ese partido. George Lato, uno de los goleadores en la historia de los mundiales, nos dio un baile. Y bueno, 5-1 nos tuvimos que comer para irnos a casa muy temprano en aquella ocasión. Guillermo La Rosa se había convertido en el último peruano en anotar un gol en la historia de los mundiales para Perú en aquel entonces en España. Tuvieron que pasar 36 largos años, 36 difíciles años para no clasificar al mundial. 36 años que vivimos de todo, pues, ¿no? Desde terrorismo, desde dictaduras, desde crisis futbolísticas, desde accidentes aéreos, todo. En el 86 casi llegamos al objetivo, casi eliminamos a Argentina. Argentina terminó empatándonos en Buenos Aires con un equipo tremendo que tenía Bilardo con Maradona a la cabeza y terminaron siendo ellos campeones del mundo y nosotros nos quedamos afuera. En el 90 todavía sufrimos la resaca que fue el accidente del Fokker. Esa falta de talento, digamos, esa tragedia se mezcló con un pésimo manejo del equipo de José Macías Pepe, que era el técnico de Perú. 0 puntos, perdimos con Bolivia en Lima, fue un desastre realmente esa eliminatoria. Y bueno, nos despedimos demasiado temprano del Mundial de Italia. Después en el 94 tampoco fue una buena eliminatoria comparada a la anterior, realmente paupérrima, un desastre. Empatamos con Paraguay, único punto que hicimos en toda la eliminatoria. Empate con Paraguay en Lima para dejarlos a ellos afuera del Mundial y condenar a Argentina a que juegue el repechaje. Bueno, condenar no, salvarlos para que jueguen el repechaje, lo definan con Australia y puedan hacerse presente en la Copa del Mundo. Ese puesto originalmente era para Paraguay, pero empataron con nosotros en Lima. Después en el 98 se juega todos contra todos. Empatamos con Chile en puntos, pero en diferencia de gol nos sacaban una ventaja de años luz, porque tenían a Sales y Zamorano que te anotaban 10 goles cada uno y te aseguraban el pase al Mundial, ¿no? Chile quedó cuarta, Perú quinta, no había repechaje, nos despedimos también prematuramente de la Copa
del mundo. Y después entre el 2002 y el 2014 no competíamos, de verdad que lamentablemente teníamos muy malos resultados y teníamos buen equipo, teníamos buenos jugadores. Apareció el Cóndor Mendoza, que jugaba en Europa, apareció Claudio Pizarro, ni más ni menos, que jugaba en el Bayern de Múnich, apareció Paolo Guerrero, que debuta en el Bayern de Múnich en primera división como profesional, apareció Jefferson Farfán, que emigró a Holanda, emigró al PSV, después jugó en Schalke, teníamos buenos futbolistas, Noel Solano jugaba en Newcastle, pero lamentablemente no había funcionamiento colectivo. Juan Vargas en la Fiorentina también, ¿no? Por nombrar algunos, pero no había funcionamiento colectivo, no había buena química y no se lograban los objetivos. Después llegó Gareca, con un grupo muy escaso de jugadores, con muy pocos jugadores, hace magia para llevarnos al Mundial, hace lo imposible casi para clasificarnos después de comenzar muy mal la eliminatoria. Habíamos competido bien en la Copa América de Chile, habíamos quedado en tercer lugar, pero comenzamos muy mal el proceso clasificatorio a Rusia, perdimos en Colombia, perdimos en Lima con Chile, y de verdad que la cosa no pintaba bien. Ricardo Gareca limpió a muchos futbolistas históricos, Pizarro, Vargas, por ahí Carlos Lobatón, limpió en su momento a Jefferson Farfán, a Luis Advíncula, y construyó un equipo a base de caras nuevas. Y el funcionamiento era muy bueno. De verdad que se volvió un equipo competitivo. Es verdad que el fallo del TAS ayudó a Perú, ayudó un poco a Chile al inicio, después lo termina condenando, pero ayudó mucho a Perú, pero también ayudó el triunfo en Asunción, ayudó el triunfo ante Uruguay en Lima, ayudó también el triunfo en Quito. Fue mucho mérito de Gareca, ayudó también el empate ante Argentina en Buenos Aires. Ricardo Gareca dice que encontró el equipo en Asunción, en el partido del punto de quiebre, el partido que gana Perú de visitante 4-1, 12 años después de ganar su último partido como visitante en eliminatorias, algo realmente increíble. Fue un partido histórico para Perú, y ahí es cuando se encuentra el equipo titular, con Gales en el arco, con Aldo Corzo a la derecha, centrales Rodríguez Ramos, a la izquierda Miguel Trauco, de doble contención Renato Tapia y Yoshimar Yotun. Después, como enganche, como media punta, Cristian Cueva, a la derecha Carrillo, a la izquierda Flores, se iban intercambiando de banda estos dos, y después de 9 de referencia el capitán Paolo Guerrero, ¿no? Ese era el equipo que había encontrado Ricardo Gareca. Yo digo que Ricardo Gareca nos clasificó al Mundial con 15 jugadores. ¿Por qué digo 15? Porque eventualmente estaban estos 11 jugadores que eran los titulares, eventualmente se mete Advíncula de titular, regresa también Farfán y nos da una mano en la clasificación, dicho sea de paso. También teníamos a Cáceda, que se metió como un gran arquero suplente en las fechas ante Bolivia y Ecuador, cuando Valese se había lesionado y cumplió, ganamos los dos partidos. Y eventualmente en el Mundial, en la previa del Mundial, Pedro Aquino demostró que era un jugador que estaba al nivel de selección. Y digo que teníamos a estos 15 jugadores porque el resto venía unos escalones más abajo. Y con todo respeto y cariño del mundo lo digo, pero Ricardo Gareca logró lo imposible y con una escasez de futbolistas tremenda nos termina clasificando una Copa del Mundo cuando la eliminatoria todavía tenía 4 grupos y medio y el Mundial era de 32 equipos, ¿no? Algo realmente notorio, algo realmente increíble. Bueno, en la previa de ese Mundial también nos fue excelente, ¿no? No solamente Ricardo Gareca encontró al equipo en el 2016 a finales y después en el 2017 nos mantuvo invictos y le dijo a Juan Carlos Oblitas en enero, oye, ya encontré el equipo, no me votes, no cambiemos nada, ya encontré el equipo y vamos a clasificar al Mundial. Éramos octavos y nos termina clasificando quintos después de ganarle el repechaje a Nueva Zelanda, algo realmente histórico. Nos mantuvo invictos durante todo el 2017 y en el 2018 la previa para el Mundial, la gira previa fue realmente notoria, realmente increíble. En Estados Unidos le ganamos a Croacia y le ganamos a Islandia. Croacia fue eventual finalista de esta Copa del Mundo y el técnico debutaba en aquel entonces. Después de estos dos partidos toca llegar al mes de mayo ya con los convocados, ya con la lista oficial del Mundial y toca enfrentar a rivales ya más exigentes, Arabia Saudí y Suecia. Los enfrentamos ambos en Europa. A Arabia le ganamos 3-0, con Suecia empatamos 0-0 y en Lima de despedida habíamos logrado una victoria importante 3-0 contra Escocia, o 2-0, si mal no recuerdo. Habíamos ganado ese partido con gol de penal incluso de Cristian Cueva, que ya venía pateando esos penales con Perú. Ya en el Mundial, con Dinamarca, y ya con el grupo definido en ese primer partido, Ricardo Gareca comete su primer error. Tuvo más errores posteriores con Perú, como técnico de Perú, pero en ese Mundial cometió su primer error.
Se hizo todo para contar con Paolo Guerrero. Tan es así que Paolo no jugó contra Escocia, pero sí jugó contra Arabia y contra Suecia. Regresó a la selección básicamente al último minuto y por la puerta de atrás. Primer partido que estuvo disponible titular, 2 goles contra Arabia. Pero lamentablemente contra Dinamarca, Ricardo Gareca decide no ponerlo y dejarlo en el banco de suplentes. Todo bien con Farfán, es un gran jugador. Cristian Cueva lo propio, Carrillo, Flores, era sacrificar a uno de ellos, que venían jugando ya desde inicio de año cuando Paolo estaba lesionado, o sancionado más bien. Pero lamentablemente su no inclusión nos costó ese penal. Creo que lo hubiera pateado Paolo o Cristian Cueva, o incluso Farfán pudo haberse animado, casi lo hace, no lo hizo, y ese penal contra Dinamarca tuvo que haber entrado sí o sí. Empatábamos ese partido y nos clasificábamos a los octavos de final, por una cuestión simple matemática. Lamentablemente no fue así, ellos nos hicieron el gol a través de Poulsen, y nosotros ya con Paolo en cancha no supimos revertir la situación. Kasper Schmeichel sacó prácticamente de todo en aquel partido, y nos terminamos yendo con las manos vacías. Ya con Francia fue muy difícil, teníamos muy poca chance, se complicaron las cosas después de un gol fuera de contexto de Mbappé, que fue su primer gol en Copas del Mundo, de hecho ya tiene 12, y ese fue su primero, y bueno, lamentablemente también se perdió ese partido, no anotamos ni un gol, no ganamos, y perdimos una racha de 16 partidos invictos, y lamentablemente nos quedamos eliminados del Mundial antes de enfrentar a Australia. Ya para enfrentar a Australia había que enfrentarlo por el honor, por anotar gol y hacer que los muchos hinchas peruanos que viajaron miles de kilómetros hasta Rusia puedan gritar un tanto de su selección en una Copa del Mundo, ¿no? Y así lo fue, así pasó. Australia venía con muy pocas chances, pero todavía matemáticamente posible su clasificación, y nosotros le amargamos la fiesta. Un gol de André Garrillo ahogó las gargantas australianas y hizo reventar el estadio de Sochi en aquel entonces, porque éramos mayoría peruana, por supuesto, en la cancha, y realmente fue una alegría tremenda a pesar de ya saber estar eliminados. Después Paolo Guerrero hizo su gol, ¿no? Por algo volvió a la selección, por algo le habían levantado la sanción, y tuvo su alegría, tuvo su tanto. Ganamos 2-0 Australia, los dejamos a ellos afuera del Mundial, nosotros ya estábamos afuera, y Dinamarca y Francia con su empate a 0 ambos clasificaron a los octavos de final. Esas han sido las participaciones de Perú en Copas del Mundo. Después, hacia Qatar, estuvimos muy cerca, ¿no? Muy cerca de clasificar al Mundial del 2022, pero lamentablemente, por cosas de la vida, ese partido contra Australia en Qatar no fue lo mejor. Ellos se cobraron la revancha del Mundial del 2018, y ellos terminaron quedándose con el pasaje al Mundial de Qatar 2022. En los penales no tuvimos suerte. Comenzamos incluso con ventaja nosotros. Galese atajó el primer penal, pero después ya fue imposible para nosotros, y Alex Valera falló contra ese arquero bailarín, ¿no? Fue una pena, estuvimos muy cerca, y yo creo que mucha responsabilidad no solamente la tiene Alex Valera por fallar ese penal, o Luis Víncula, que también erró su disparo, ¿no? La tiene Ricardo Gareca, la tiene el comando técnico, que permitió muchas cosas y muchos engreimientos desde arriba en la selección peruana, pero eso por supuesto es otra historia. Lamentablemente Perú también falló su clasificación al Mundial 2026, otro capítulo aparte, ¿no? En donde se deja de contar con Ricardo Gareca, llega Juan Reynoso para afrontar el proceso clasificatorio, no duró 6 partidos, no duró más que ese primer tercio, no ganó ni un partido, realmente un desastre. Después no se escoge bien a su sucesor, Fossati no era un técnico para la selección, desde el inicio se sabía, lamentablemente en la federación no estaban tan de acuerdo y contratan a Ibáñez muy tarde, ¿no? Bueno, todo eso sucedió y no vamos a estar en el próximo Mundial. Vamos a ver si vamos a estar en el siguiente. Vamos a ver si en el 2030 Perú puede decir presente. Vamos a ver si podemos afrontar bien una eliminatoria, el siguiente proceso eliminatorio hacia el 2030, que va a tener 7 equipos participantes y 3 cupos y medio, porque Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados. Así que muy difícil para Perú, muy complicado, porque creo que Brasil va a ir, Ecuador va a ir y Colombia van a ir directos, y ese cupo repechaje se lo pelean Venezuela, Bolivia, Perú y Chile. Vamos a ver qué sucede. Ojalá me equivoque y vayamos directo, pero la verdad es que lo dudo mucho. Así que esos han sido los mundiales que ha participado Perú. Uruguay 1930, donde quedamos eliminados en grupo. En México 70, donde peleamos muy bien, fuimos muy competitivos, tuvimos al mejor jugador joven del mundial, a uno de los goleadores, y llegamos a cuartos de final. Después en Argentina 78 tuvimos una muy buena primera ronda, unos cuartos de final, una segunda ronda desastrosa. Después en el 82, donde nos fuimos en fase de grupos, estábamos con muy altas expectativas en la previa, y después el Mundial de la vuelta, ¿no? El Mundial después de 36 años, el de Rusia 2018, el Mundial de la alegría, del fervor, el Mundial donde llegamos y pudimos haber hecho algo más, donde no tuvimos
lamentablemente mucha suerte. Vamos a ver cuándo nos toca celebrar la sexta Copa del Mundo para Perú, la sexta participación por lo menos en los mundiales. Le mando un fuerte abrazo, quédense para la próxima versión de Crónicas Mundialistas.